Hola y bienvenidos al programa número 17 de Libertad 360 y el número 4 con Carolina Robles desde Costa Rica, que nos sigue hablando sobre libertad emocional. En esta ocasión continuamos el tema anterior, que era darle vuelta a esa cámara donde observamos el mundo hacia nosotros mismos y preguntarnos cómo estoy. Hoy exploramos un poco esas respuestas que aparecen cuando nos hacemos esa pregunta. ¿Correcto, Carolina? Exactamente. Hola Henry y las personas que nos escuchan. Espero que estén muy bien. Quiero empezar por agradecerte todo lo que haces, todo lo que compartes tan libremente. Y ahora sí, quedas con el tema, con tu programa. Bienvenida. Eso, muchas gracias. Aquí hablamos de vidas que se disfrutan. Aquí hablamos de dejar de sobrevivir para comenzar a vivir. Aquí hablamos de libertad. Libertad para construir sueños. Libertad para dejar huella. Libertad para cambiar el mundo. Esto es Libertad 360. Bueno, veníamos hablando, este programa para las personas que nos escuchan por primera vez, habla sobre cómo todos tenemos la capacidad de llegar o accesar a lo que llamamos como la libertad emocional, ¿verdad? Que al final es ese encuentro con nosotros mismos, esa capacidad de sentirnos felices, pero una felicidad real, una felicidad que no está conectada con bienes materiales o con logros como más tangibles, sino que es esa felicidad que viene del corazón. Y veníamos hablando de cómo hay un camino, ¿verdad? Que de alguna forma uno puede seguir, eh, que nos ayuda en ese encuentro con nosotros mismos. Hablábamos de la primera etapa en este camino, que es el aceptar el momento presente, el aceptar, el poder poner los pies en la tierra y decir, ok, soy Carolina, estoy en esta vida, tengo esta situación, ¿verdad? Esta es mi historia de vida, cómo me siento en este momento, ¿verdad? Soy feliz, soy infeliz, tengo estas preocupaciones, o sea, esa capacidad de conectar y de darse cuenta. Y eso era como lo que veníamos hablando en los capítulos pasados. Correcto. Al Hablábamos de que final, era difícil a veces, ¿verdad? De que podía ser algo interesante porque primer encuentro con nosotros mismos de verdad y podíamos encontrar cosas que no queríamos o que no nos sentíamos muy bien. Y tú decías que eso era normal, que eso era algo que pasaba en muchos casos. sí, exactamente, porque nos da mucho miedo, porque yo pienso, y es algo muy natural, que nosotros llegamos a pensar, por así decirlo, que si yo abro, ¿verdad? Lo que siento, va a implicar una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Voy a tener que hacer un montón de cosas, por decirte, para solucionar esa infelicidad, solucionar esa frustración, solucionar ese resentimiento. Entonces muchísimas veces preferimos evadir y pasamos años de años evadiendo lo que sentimos y casi como que nos encuevamos, por así decirlo, en una zona de confort. Sí. De hecho, Pero, yo te decía ajá, la vez pasada, y creo que eso es algo que yo tengo más que comprobado, que la sociedad entera está diseñada como para hacernos, para guiar la atención nuestra a ese lado, hacia afuera. La televisión, el radio, los espectáculos, las drogas sociales que consumimos que nos adormecen un poco y nos desconectan de ese asunto, las drogas ilegales que todavía más, y todo el cúmulo de cosas que nosotros logramos, hacemos como para engañarnos, entre comillas, y no vernos a nosotros mismos. Eso que de alguna tipo, se ha revestido como algún tipo de terror casi, el encontrarse con uno mismo. Y yo lo que pienso es que ese es el secreto. Por eso es que hay tanta infelicidad. Por eso me gusta tanto este tema, porque siento que ese es el camino, precisamente. Y toda la sociedad nos lleva hacia el otro lado. Así que hagamos la fuerza nosotros para el lado correcto. sí, exacto, porque fuimos como, que lo hablábamos un poco en la sesión pasada, crecimos y nos educaron y esto de la educación es nuestros padres y las personas, todo lo hacen con el más de los amores, ¿me Claro. entiendes? No es decir, somos todos parte de una sociedad con estereotipos y crecemos, como decís vos, con un montón como de etiquetas,
¿verdad? Etiquetas de qué es la felicidad, de qué es el éxito, de cómo se tiene que ver una mujer para ser exitosa, de cómo se tiene que ver un hombre, de qué es un niño educado, de qué, ¿sabes? Y todo eso lo que hace al final es como catalogarnos, ¿verdad? Y nos pone como un terreno demasiado delimitado, a donde, ¿verdad? Como un mapa demasiado delimitado de a dónde yo tengo que ir o qué tengo que hacer para ser feliz y qué es la felicidad. Y si vos ves, es exactamente eso que decís, o sea, sacamos nuestro poder, o sea, lo que creemos poder, lo que creemos éxito, está todo allá afuera. Entonces es demasiado difícil acceder a esa felicidad porque estoy como siempre tratando de llenar un vacío, ¿sabes? Con cosas vanas, porque al final esas cosas que creemos que son, ¿verdad? Que tienen valor, el carro, el bono, si bien tienen un lugar, ¿verdad? No es que no tengan un lugar, Claro. tienen un lugar a felicidad y está bien disfrutarlos porque somos seres humanos, pero no está bien depositar tu sentido de éxito en si tenés una pantalla plana de no sé cuántos, ¿verdad? Centímetros. Exacto. Eckhart Tolle tiene un ejemplo bien bonito en eso. No sé si recuerdas cuando él explica en uno de sus libros que es como cuando hay una habitación con las ventanas abiertas, entonces la luz del sol está entrando libremente y hay unas velas que hacen más pintoresco el paisaje, más bonita la atmósfera. Si las velas se apagan, no es gran cosa porque la luz del sol está entrando a torrentes por la ventana. Ahora, si la luz del sol está cerrada porque las ventanas están cerradas y la habitación está en oscuridad, la luz de esas velas es todo lo que tenemos. Si se apagan, va a ser una oscuridad completa. La interesante comparación con lo que dices de afuera son las velas, hacen más bonita la atmósfera, es mejor un carro bonito que un carro feo, es mejor una casa bonita que una casa fea, pero si tienes esa luz interior, eso es secundario, es solamente algo como un detalle pintoresco, no es la luz que te ilumina. Exactamente. Es exactamente eso como lo acaban de explicar. Carolina, estoy O sea, desayunando, todo perdón. eso está bien. Sí, y yo aquí estoy con agüita. Ok, salud. Todo eso está bien, ¿entendés? No vamos a ser hipócritas y decir que, ¿verdad? Que no, porque, No importa es del todo. decir, hay un placer en tener esas metas. El punto es no depositar nuestro sentido de valor, ¿verdad? El valor que tenemos como personas Exacto. en esas etiquetas. Exactamente. Y empezar a ser más reales, ¿sabes? O sea, más coherentes en lo que realmente sentimos y en lo que realmente queremos, ¿me entiendes? Es como, un poco como yo veo este trabajo, es hasta, digamos, antes de empezar estos procesos, a donde uno lo que quiere es encontrarse con uno mismo, uno anda como unos anteojos específicos, ¿entendés? Que van a ser anteojos todos diferentes, o sea, puede ser anteojos a través de los cuales vemos la vida, ¿sabes? Sí. Puede ser que yo tenga unos anteojos a donde yo veo la vida con resentimiento y siempre viendo el vaso vacío, ¿verdad? Y viendo ¿verdad? Cómo la vida es injusta. O puede ser que yo ande unos anteojos a donde yo estoy siempre comparándome y compitiendo, ¿verdad? Es decir, hay miles de filtros, es lo que te quiero decir, a través de los cuales vemos el mundo. Sí. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que esos filtros están 100% condicionados por nuestra historia, por la historia que vamos llevando, que tiene en gran medida auge en la infancia, en la adolescencia que tuvimos y en la historia que nos contamos. Claro. Entonces, por eso es tan importante y sobre todo estos procesos son muy enriquecedores y se viven típicamente en el periodo de adultez. Y eso no es una casualidad, eso es porque hasta ese periodo donde uno es adulto, uno de alguna forma está listo, más listo, o tiene, digamos, como más músculo y tiene más madurez. Correcto. Para volver a ver atrás. Sí. ¿Me entendés? Entonces, por eso es que es en estos momentos, digamos, donde uno es adulto, típicamente donde uno va a abrir ese espacio para hacer esa búsqueda.
Interesante. Yo sí convencido estoy de que si yo tuviera algo que decir en la sociedad, me gustaría mucho que los primeros años de vida, y bastantes años de vida, te hablo tal vez de los primeros 20 incluso, serían solo Ajá. autoexploratorios, solo para conocernos, para identificar lo que traemos, identificar lo que nosotros, ¿verdad?, venimos a hacer aquí. Y ¿Los luego cuáles años, perdón? yo diría desde los primeros 20, las primeras 2 décadas, sería solo exploratorio. Y de ahí la Así. siguiente década, década y media, sería para desarrollar esas habilidades en línea con lo que venimos a hacer. Y recién ya como a los 35, 40, yo digo que uno puede empezar de verdad a ejecutar y a dar su regalo al mundo, porque hasta entonces yo creo que estamos realmente listos como para hacerlo. Por supuesto es Sí. una locura mía, ¿verdad? Yo no estoy seguro si tiene sentido o no. Es lo que yo pienso, tampoco le he dado mucha cabeza, pero me ha parecido siempre un poco peculiar el hecho de que forzamos a los muchachitos a tomar decisiones de vida radicales para todo el tiempo a los 16, 17 años, y si se deciden a cambiar allá como a los 20, lo vemos como perdedores ya, como que, no, este tipo no va a Ah, ningún ya dejó lado. esto tirado. No tiene Exacto. sentido. Yo por lo menos en Sí. mi propio microuniverso, en mi familia, ha sido completamente lo contrario. Nunca le exigimos nada a mis hijos más que se conocieran, y mi hijo Qué ahora está bueno. todavía por ahí, 20 años ya, en la universidad, definiendo sus propias cosas. Es rico ver cómo va floreciendo sus gustos y sus preferencias por algunas cosas específicas y otras no. Pero ha sido un placer para mí, ha sido claro del primer día que no tiene ningún problema en cambiarse, que más bien más bien sería decepcionante que queriendo cambiarse no lo haga. Sería peor Exacto. más bien, porque se amarra el solo a una vida entera de infelicidad sin necesidad y sin sentido. Y es que estamos en un camino de autoconocimiento, pero y sabes que ese autoconocimiento es cíclico, dura toda la vida, ¿me entendés? Uno, no, yo Claro. pienso que uno no llega a un momento donde dice, ya me conozco, Exacto. este es quien yo soy, de aquí a que ya, Ujú, ¿verdad? ujú. Me vaya de este mundo. Siempre estamos creciendo, siempre estamos descubriendo algo nuevo, siempre estamos expandiéndonos. Sin duda. Entonces, Qué bueno es por eso. como, ¿verdad? Es tomar como esa rutina, pero tiene que haber un hábito importante que empecemos a hacer en algún momento de la vida, y esto es lo que este programa procura hacer, que es el hábito de ir hacia adentro, el hábito de ¿sabes? De darse cuenta y de querer trabajar con la realidad de lo que sentimos, ya no evadir más. Entonces, un poco, y a mí me parece que los programas de Rosa Ujú. en salud Mental. mental o sea, son muy valiosos porque al hablar de la depresión, hablar de la ansiedad, o sea, todo eso es demasiado importante ver qué es lo que sentimos y está bien. A veces pasamos momentos en donde estamos tristes, Claro. es decir, es parte de la vida. Algo que yo le decía a una paciente en estos días es que qué curioso, ¿verdad? Que nos es muy fácil abrir nuestro corazón y nuestras manos hacia recibir y abrir todo nuestro ser para esas cosas agradables que vienen, ¿verdad? Ujú. Y las vivimos intensamente, pero somos, ¿verdad?, muy astutos porque para esas cosas que se avecinan, que ahí las vemos, que nos generan miedo, preocupación y que nos sacan de la zona de confort 100%, Ujú. no abrimos nuestro corazón. Sí. Todo lo contrario, ahí, ¿verdad? Nos entumecemos, y todo yo creo que uno de los aprendizajes que venimos a vivir como seres humanos es que todo es una apertura, ¿entendés? Es entender que la vida, este es el mundo de la forma, aquí vienen experiencias, vienen y se van. Ujú. Entonces vivirlas con dignidad y las cosas que nos dan miedo, que nos generan sufrimiento, ok, abrirlas con delicadeza y con compasión, Ujú. pero no evadirlas, no procrastinar más. Me parece. Suena muy bien. Una buena invitación, creo, muy oportuna y de mucho valor ¿Sí? para la gente que la tome. Y este año, que lo hemos dicho varias veces, pero este año definitivamente con el COVID y todo lo que estamos viviendo, es un año que trae regalos en ese sentido porque nos obliga a ver adentro. Sí, O sea, nos confinó sí. a todos al punto que... Bueno, siempre va a haber formas de evadirlo, ¿verdad? Yo desafortunadamente Sí, conozco muchos casos de personas que lo han evadido de todas maneras, pero sí hay muchos que han aprovechado la oportunidad para dar un paso hacia la dirección correcta, y creo que eso es algo que hay que agradecerle a este dicho. exactamente. Entonces, lo que quisiera para este ratito que vamos a hablar es un poco
a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Parte de lo que les decíamos es qué se siente, ¿verdad? Y cuáles son esas reacciones y esas respuestas que llegan cuando yo me pregunto cómo estoy. Okay. O sea, cuando yo de verdad quiero darme cuenta de qué es lo que siento. Puede ser que en este momento sientan un hueco en la panza, sudoración en las manos, un poco de sequedad en la garganta. Puede ser que haya neutralidad, o sea, aquí no estamos hablando únicamente de que hayan respuestas, ¿verdad? De miedo, sufrimiento. Hay un paquete, incluso algo que se dice es, los seres humanos tenemos diferentes niveles como de respuestas. En un plano inmediato, puede ser que yo me sienta bien en este momento, estoy hablando con vos y estoy a gusto. Puede ser que dentro de ese paquete de cómo estoy yo tenga preocupaciones que las tengo aquí, ¿verdad? Y miedos y dudas sobre si voy a poder lograr algo o una situación complicada con un familiar, ¿verdad? Entonces no sientan como que, ¿verdad? Como que es blanco-negro, todo Sí. lo contrario. Hay toda una serie de matices de grises y es justamente ahí donde queremos entrar. Okay. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es algo muy importante? Hay 3 factores claves que tenemos que integrar en nuestra vida antes de hacer trabajo de desarrollo personal. Y es lo que hace la diferencia entre el que lo logra y el que no. Eso es así de, siento yo, de tajante. Okay. Hablábamos de la gratitud. O sea, la gratitud siempre es importantísimo traerla a nuestra vida como, ok, en lugar de sentir que me da miedo, me voy a sentir agradecida porque estoy abriéndome a esta nueva experiencia. La gratitud en cualquier nivel siempre es importante. Lo segundo es que tiene que haber voluntad. Es decir, yo te puedo decir a vos, Henry, 800 razones por las cuales hacer trabajo personal y los beneficios y el camino tan lindo que es. Pero si vos no tenés ¿verdad? El libre albedrío, si vos no tenés la voluntad de decir, me voy a, o sea, hasta aquí, voy a empezar a hacer un cambio, es decir, nada se va a lograr. Sí, correcto. Este es un mundo donde es importante responsabilizarnos por nuestra felicidad. Entonces, gratitud, voluntad. Y lo tercero es algo muy importante que a veces no lo hacemos y es el discernimiento. Okay. Cuando uno empieza a hacer trabajo personal y a lo largo de la vida, hay muchísimas situaciones a donde nosotros estamos proyectando cosas en los demás, ¿entendés? Y a donde estamos asumiendo cosas de los demás, porque a veces estamos acostumbrados a hacer eso, a juzgar y a asumir, ay, es que esta persona me dijo esto por esto, ¿verdad? Y ay, esta persona seguro me hizo esta cara por esta razón. Es capaz que esta persona no me está escribiendo porque piensa que mi trabajo es una porquería. ¿Me explico? ¿Verdad? Asumimos y asumimos y asumimos. Y es muy natural porque es la mente que está buscando como protegernos, ¿verdad? Pero al final son assumptions, ¿verdad? Asumimos cosas. Okay. Entonces es muy importante empezar a traer ese elemento de discernir y empezar a ver la realidad, ¿sabes? Cuando yo voy a empezar a abrirme al cómo estoy, ya no echarle tanto la responsabilidad a los demás, sino que decir, ay, yo creo que esta historia me la estoy contando yo. Y en realidad no tiene nada que ver con fulanita. Sí. Hay un libro espectacular para este tema que se lo súper recomiendo, que se llama Los 4 Acuerdos. Lo he escuchado, nunca lo he leído, pero lo he escuchado. Sí, buenos reviews tiene. Y es un libro corto en realidad. Okay. Ese libro se los recomiendo porque él habla de esos 4 acuerdos que uno debería de hacer, en el cual lo que uno hace es asumir la responsabilidad de su vida y de lo que le pasa. Y deja como de, ¿verdad?, de echarle las cuentas a los demás. Importante paso. Sí, entonces esa es una súper recomendación del libro. ¿Sabes qué me sirvió mucho a mí cuando yo estaba tratando de entender esa parte? Y obviamente yo no he llegado a ningún lado todavía, pero en mi camino, lo que he avanzado hasta ahora, una cosa que me ha servido mucho es el dejar de personalizar tanto el asunto. Por ejemplo,
alguien lo miro con una cara así como molesta y yo inmediatamente asumía que era por algo mío o era conmigo. Y tal vez no tiene nada que ver, tal vez el tipo estaba molesto con la esposa por otras razones y se encontró conmigo en ese momento, pero yo lo personalicé. Y a veces llegamos a extremos en esto. Correcto. A veces llegamos a extremos en esto. Cuando, ¿te acuerdas el ejemplo que poníamos la vez pasada, creo? No sé si contigo o con alguien más, pero decíamos, estaba en el estadio, empieza a llover y digo yo, Dios mío, ¿por qué me pasa eso a mí? Y yo digo, bueno, le está cayendo el agua a miles de personas más, ¿verdad? No, pero yo estoy pensando que es conmigo. Eso creo que es un paso interesante, una herramienta interesante más bien, dejar de personalizar ese asunto, porque la mayor parte de cosas que pasan en este mundo no tienen nada que ver conmigo. Es decir, cada quien está viviendo su propia historia, su propio drama, y ellos tienen sus interacciones conmigo, y en esos puntos de interacción yo creo que es porque eso no creo que sea correcto. A veces sí, claro, por supuesto. Tal vez ahí entre lo que tú mencionas de discernimiento, ¿verdad? Pero muchas ocasiones, más de las que no, estoy seguro que va a ser su propio problema, su propia historia, su propio asunto, y yo solo pasé que estoy ahí, al par de él en ese momento, pero no tiene que ver conmigo y no lo estoy provocando yo. Eso me parece una herramienta que a mí por lo menos me ha servido muchísimo. Es de verdad, y a veces eso es vacilosísimo, porque entonces uno se hace la historia y uno hasta se pelea con la persona en la mente, ¿verdad? Uno, es que bárbaro, que me dijo eso, y que siempre piensa eso, fulanita, y es que, ay, pero es que ya yo debería de alejar. Y después llega la persona como si nada, y dice, mira, es que tenía una situación personal en otra cosa, correcto, 100%. Correcto. Y eso pasa muchísimo, y ¿sabes qué es lo que pasa? Que perdemos mucha energía en eso. O sea, son fugas, ¿sabes? Eso no, obviamente no estamos en el momento presente, ¿verdad? Porque ya no fuimos al futuro a crear 800 escenarios. Entonces eso es muy importante de verdad traerlo a la mesa y empezar a discernir de qué es mío y qué es de los demás y qué puedo hacer con lo que es mío. ¿Ves? Entonces, clave. Entonces una vez que ya, es decir, una vez que se ha tomado la decisión de hacer ese trabajo personal y una vez que se ha abierto como un poco ese corazón, ¿verdad? Al cómo estoy, van a haber muchísimas, que un poco lo que estábamos hablando, muchísimas respuestas de diferente tipo. Las que queremos mucho ver son dos categorías de respuestas. ¿Okay? O sea, vamos a dejar de lado las de sentirnos bien, porque eso está súper bien. Hay cosas inmediatas que podemos hacer, ¿verdad? En el cómo estoy, respuestas más inmediatas de, uy, en este momento estoy incómoda porque tengo esta situación con esta persona que trabaja conmigo, ¿verdad? O sea, temas, un poco de lo que hablábamos, que nos quitan la paz, pero es importante no dejarlos pasar, sino que si son cosas que yo puedo arreglar en el corto plazo, es importante atenderlo. Es que a veces confundimos de nuevo las cosas y decimos, bueno, como yo soy peace and love ahora y no voy a asumir y no voy a hacer personalizar y no voy a pensar que fulanito tiene un problema conmigo, ni siquiera le voy a entrar al tema. No es tampoco eso. Hay que discernir en qué está en mi marco de acción inmediato, por ejemplo, una conversación con mi esposo de un tema, una conversación con mi mamá, aclarar algo. O sea, si hay algo que me está quitando la paz, ir en el momento presente a atenderlo. Es un hábito importante de higiene emocional y mental. Es como casi que como lavarse los dientes. Me explico, el acostumbrarnos a, y te voy a explicar por qué. Un poco por el tema de la ley de la atracción, ¿verdad? O sea, nosotros, y esto lo quiero hablar en uno de los siguientes capítulos, pero solo para relacionarlo. Nosotros atraemos lo que somos, Henry. O sea, bienestar atrae bienestar. O sea, si vos ves, por decirte, una persona que tiene buenos hábitos de trabajo, que tiene buenos hábitos de salud, que típicamente sabe fluye, vos ves, ay, que casualmente a esa persona le pasan las cosas súper bien. Es cierto. Qué casualidad. Sí. Y aquella persona, ¿verdad? Que típicamente tiene en su mundo interno, ay, ¿verdad? Como más negatividad y más ocio o más densidad, ay, casualmente le pasan, ¿verdad? Más
más situaciones. Entonces, uno atrae lo que uno es. A mí esto me tomó varios años, digamos, de mi adolescencia entender y adultez, entender eso, porque muchas veces pensamos como que podemos controlar las cosas y atraer a nuestra vida a punta de control y fuerza de voluntad las cosas que queremos, sin importar cómo estemos adentro, cuál sea la energía de la cual estamos buscando esas metas. Y algo, ¿verdad? Yo me di cuenta que no era por ahí. O sea, realmente no es a la fuerza, no es desde un sentido de controlar todo que atraemos las cosas, sino que el mundo funciona de una forma armónica y amorosa. El mundo que está aquí afuera es de alguna forma como un espejo, como un reflejo de mi mundo interno y de cómo yo vea el mundo. Sí. Entonces, si yo veo el mundo con amor, con bienestar, entendiendo que estoy en un camino, pero esa va a ser la respuesta. Y yo invito a las personas que nos escuchan a que hagan la prueba de cómo, ¿verdad? Si cultivan bienestar en su vida, paz, tranquilidad, incluso a la hora de ir tras las metas, van a ver cómo el mundo empieza como a traerles una esencia muy alineada a eso que tenemos adentro. Entonces, esa es la explicación de por qué es tan importante, si hay algo en el campo inmediato que me está quitando la paz, que me está robando mi armonía, que yo lo atienda. Claro. ¿Ok? Y eso no quiere decir que voy a solucionar no sé, el conflicto que tengo con mi tía en 2 días. Esa no es la categoría, ¿verdad? Entonces hablábamos de 2 categorías. Una categoría de más inmediato y ahora sí, eso que yo empiezo a sentir de mi forma de ser, de mi historia, que me genera preocupación. Es decir, sentirme que mi autoestima está demasiado baja. Darme cuenta que siempre estoy pensando en qué dicen los demás y que siento que yo no valgo, que tengo muchísimas desgracias, que no, ¿verdad? No sé, que mi historia no me gusta, que no me gusta mi vida. O sea, ahí ya van a ver todas historias diferentes. Lo importante es que a pesar de que nos dé miedo, veamos cuál es la historia. ¿Ok? Okay. ¿Cuál es esa historia? ¿Cuáles son esos miedos que yo siento? Hay una autora, otra espectacular, que se llama Elizabeth Gilbert, con un libro Big Magic, okay, que a mí me fascina como ella habla del miedo, porque ella dice, miedo, bueno, ya que estás aquí, ¿verdad? Miedo por lo que sea. El tema le está hablando al miedo. Ajá, ella le está hablando al miedo. Ya, el libro es espectacular, lo explica obviamente con mayor contenido, pero en resumen le dice miedo, ¿verdad? Como si fuera un artefacto. Ya que estás aquí, te voy a dejar que pases a mi vida, ya no te voy a ignorar más. Vos podés venir, montarte en el carro, como si fuera en un automóvil, ¿verdad? Un carro. Vos, eso sí, miedo. Vos vas atrás. La que maneja soy yo. ¿Entendés? O sea, se le da la autoridad, se habla con autoridad a ese elemento que está en la vida, que es por decirte que yo tengo miedo al abandono. Ok, me da miedo, no sé, la separación y, ¿verdad?, de terminar sola. Ok, ese miedo está ahí. Vení, porque si estás aquí, tenés información para darme, o sea, es por alguna razón, hay crecimiento en entender esto. Pero eso sí, Carolina es la que va a manejar. Vos podés ir ahí atrás y me vas a ir dando información de dónde venís. O sea, ¿cómo fue que te creaste? ¿Por qué yo tengo miedo al abandono? ¿En qué momento de mi vida tuve una experiencia que me hizo sentirme así? Razón por la cual hoy traigo toda la ansiedad a mi pareja y tengo comportamientos obsesivos y soy codependiente y me da demasiado miedo que me dejen. ¿A dónde nació esto? Okay.
Entonces, desde esa puerta, desde esa posición, nos abrimos a entender un poco más. Perfecto. Ahora, te confieso, estoy un poco confundido. Estamos Ajá. hablando de las tres partes todavía que mencionabas al principio. No, ya los tres factores, la gratitud, la voluntad y el discernimiento, Ya. son, por así decirlo, ¿verdad? Era un poco como un hincapié de lo importante que es que para que esto tenga éxito en tu vida, es decir, para que logres trabajar tus miedos, Ujú. se Esas tres cosas tiene están que presentes. haber esa voluntad y ese discernimiento, exacto. Ya que estamos hablando de dentro de ese cómo estoy, diferentes respuestas que voy a tener. Ya, y una es el miedo. Temas más inmediatos que es importante Ah, atender, ¿verdad? Porque es importante que yo esté lo mejor que yo pueda. ya. ¿Me explico? Lo Ok. más cómodo que yo pueda, sentir la mayor paz, el mayor bienestar, a pesar de que tenga situaciones más grandes que resolver, es importante en el aquí y el ahora estar lo mejor que puedo estar. Correcto. Y una sugerencia que tú das es, entonces, las cosas inmediatas que puedes resolver, vamos a resolverlas. Exacto, siempre. Ese es así como higiene emocional y mental. Es, Sí. hey, algo me está quitando la paz. Voy como a calibrarme a ver qué es y lo voy a ir a atender. Ujú, ujú. Sí, tal ¿Entendés? vez cosas que sabemos que están ahí y hemos sabido durante años que están ahí y por alguna, no sé, Razón situación. las obviamos. Correcto, siempre las estamos posponiendo o ignorando y nos afectan, porque nos afectan, pero no las resolvemos. Me parece una salud mental genial el Es ir a higiene resolverlas. mental y Sí. emocional. ¿Y sabes qué es lo que pasa, Henry? Que de verdad, como decís vos, muchas veces no lo hacemos, no nos enseñaron eso, digamos, en la escuela, Ujú. ¿verdad? A uno no le enseñan. Vaya, atienda lo que, ¿verdad? ¿Cuál es su necesidad? Vaya, atiéndala. Sí, 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 sí. Y después ya seguimos trabajando, ¿verdad? Sí. Este, Hay un libro que no me acuerdo quién lo escribió, pero se llama, creo que se llama Conversaciones Difíciles o algo así. Y ajá, habla y sobre que, eso exactamente, sobre, en un ambiente más corporativo, pero sobre el asunto de que a veces tenemos una relación complicada o una situación sí, complicada que nos afecta todo el tiempo nuestro estado de ánimo, nuestra productividad, nuestro todo, nuestro robo de energía y tenemos que resolverla. Y entonces él da un montón de, digamos, consejos, no son consejos, pero de estructuras que uno puede tener presente a la hora de hacerlo para no meter más la pata, ¿verdad? Para no hacer más grande el problema exacto. también. Y es que sabes qué es lo que pasa. Es como un efecto bola de nieve, Ujú. un poco lo que habla Gus, ¿verdad? Con La el deuda. tema financiero, la bola de nieve que empieza pequeña y sigue creciendo. Esto es un efecto parecido en el sentido que algo que tal vez era demasiado pequeño, ¿me Ujú. entendés? Que vos lo pudiste haber atendido en un segundo, por no atenderlo, se vuelve y va creciendo y al final termina siendo una cosa mucho más grande de la que originalmente era. Ujú. Ujú. De acuerdo. Entonces, Sí, ok. ese es un consejo muy valioso. Pero como te decía, hay dos marcos diferentes de acción, el más inmediato y el más, ¿verdad? Mediano plazo, que es miedos tal vez más profundos que tengo, Ok. ¿verdad? Los miedos o situaciones, no le digamos problemas, sino retos que tengo que necesitan mi atención y que tal vez puede ser que estén conectados con etapas incluso anteriores de mi vida y que yo he ido acumulando y dejando. Ok. Y ahí es a donde lo conectamos un poco con el tema de la infancia, ¿verdad? Ujú. Ahora, eh, este tema, y es un poco lo que yo quisiera más que desarrollemos para la próxima sesión, porque Ajá. sí es un tema grande, ¿verdad? El tema de, hay una conexión muy grande entre quienes nosotros somos, ¿verdad? Con lo que vivió el niño interior que llevamos. ¿Sabes? Todos llevamos un niño y una niña interior que es como esa chispa de vida que nos acompaña, ¿verdad? Ujú. Y gran parte del encuentro con nosotros mismos se da cuando volvemos a ver a ese niñito y entendemos cuál es la historia ¿verdad? Que hemos venido contando desde ese momento. Ok. Para concretamente explicártelo,
muchísimas corrientes psicológicas y estudios psicológicos concretos hablan de que la etapa de los 0 a los 7 años es una etapa clave en la vida del ser humano. O sea, no es casualidad. Lo que nosotros vivimos de los 0 a los 7 años es fundamental porque en ese momento somos como esponjas. Somos personas que no tienen en ese momento la capacidad para, ¿verdad? Para decir, para tener un criterio o para defenderse o para hacer algo al respecto, sino que simplemente absorbemos y absorbemos y absorbemos lo que sea que nos toque en ese sentido. Incluso, o sea, casi que se puede pensar que no tenemos mucha responsabilidad de lo que pasa, porque justamente no podemos defendernos, por así decirlo. Entonces hay una etapa, ¿verdad? Todo lo que vaya pasando o la infancia que tengamos, y esto, digamos, sí tiene mucho que ver con la crianza, pero también tiene que ver con el marco social, o sea, con los pares, ¿verdad? Con los amigos, con la experiencia que tuvimos. Sí. Eso que vivimos nos contribuye a crear nuestro sentido de seguridad y bienestar más básico, más básico. Okay. En función a cómo haya sido esa experiencia, nos hacemos un montón de creencias, ¿verdad? Integramos un montón de creencias sobre nosotros mismos. Eso ocurre de 0 a 7 años. Dios. Ajá, de los 0 a los 7 años. Entonces, por eso es que esa etapa es tan importante. Ya después, vivimos lo que vivimos, puede ser, por decirte, yo, parte de lo que porque tuve experiencias difíciles en la escuela, parte de lo que yo llegué a pensar era, no soy suficiente, no, o sea, no valgo la pena, todos los demás son mejor que yo, ¿verdad? No, hay algo que está mal en mí, ¿verdad? Y yo crecí pensando eso. Y mis papás hicieron lo mejor que pudieron, me explico, pero es que es un ambiente, es decir, es el entorno. Y esto lo digo muchísimo porque la idea no es que los papás se sientan culpables, ¿verdad? Porque todos somos parte de un sistema de vida, ¿sabes? Sí. Yo creo que cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene en su momento. O sea, no es de culparlos, es de nada más mucha compasión. Pero sí es importante para el proceso de uno ir a ver la historia que uno tuvo. Sí. Y reconocer y poder conectar cómo esos miedos, que es lo que vamos a hablar en detalle en la próxima sesión, conectar cómo eso que yo hoy estoy sintiendo sobre mí misma, sobre mi inseguridad, mis miedos, está conectado con esa niña. Okay. Y está conectado con heridas, si es que hubieron heridas, de infancia. Entendido. Okay. Entonces ahí lo vamos a ir viendo con mayor detalle. Para hoy, un poco lo que yo quería era que habláramos sobre este tema del miedo y que las personas que nos escuchan atiendan esas respuestas que les llegaron cuando se preguntaron cómo estoy. Entonces, si hay algo en el marco inmediato de hacer y empezar a incorporar ese hábito en nuestra vida, si hay algo en el marco inmediato por hacer para estar mejor, acostumbrarme a tomar acción, Okay. Y en el marco más amplio de cuáles son temas que yo quisiera trabajar sobre mí misma y mí mismo, empezar a, un poco como lo que hacía Elizabeth Gilbert con el miedo. Ok, miedo, vení, te voy a dejar voy a tener este diálogo con vos. ¿De dónde venís? ¿Qué es lo que me querés decir? Correcto, buenísimo. Sabes que también en salud mental, Rosa habló de algo parecido con la ansiedad. Ella decía que cuando la ansiedad se presenta, hay un ataque de ansiedad en ese momento, ¿cierto? Una solución buena es preguntarle y decirse, bueno, ok, ansiedad, estás aquí conmigo ya, ¿qué me quieres decir? Platiquemos. Y creo que eso es muy interesante porque no tener a nadie enfrente como que da más desesperación. Ya cuando lo personalizas y pones algo ahí, ya puedes, no sé, de alguna forma. Exacto. Sí. Entonces van a ver, y sobre todo que anoten
Hablábamos la semana pasada de lo importante de tener un cuaderno, algo pequeño, ¿verdad? Algo a donde anotar. Vos hablabas de que en el mismo celular puede ser, es decir, lo importante es registrar. Aunque mencionaba a Gustavo la vez pasada que a él le gustaba muchísimo más y que él estaba convencido de que era mucho más efectivo si se escribía Ajá. a mano en un papel, Sí, en lugar de hacerlo en un 100%. celular o en una computadora. Así que yo creo que puede ser que mi consejo no haya sido muy sabio, sin embargo yo lo hago cuando no hay nada más. Por ejemplo, si me levanto en la madrugada con una idea en la cabeza, agarro mi celular y lo escribo. Porque si en ese momento me pongo a buscar un papel y todo, ve y más bien me sacan del cuarto por andar haciendo ruido a medianoche. Al Eh, final yo creo que son preferencias. Sí, sí, un poco lo que yo decía también, es mejor que sea separado porque primero la tecnología en sí, pasamos conectados todo el día, uh-huh. o muy, gran parte del día. Entonces, qué rico como, ¿verdad? Desintoxicarse un poco y tener un hábito diferente incluso con la mano, Sí, ¿sabes? sí. Pero un poco a tu punto, o sea, si a las 2 de la mañana te llega la idea, apuntala. A donde O por sea. ejemplo, las nuevas generaciones, de ellos funcionan mucho con celular, ¿verdad? Y así, Sí. entonces está bien. Uh-huh. No, estoy de Eh, acuerdo, sí, pero lo importante es registrar eso, creo que eso es una buena cosa, aunque exacto, escribir a mano creo que es superior realmente a escribir en un celular, pero de cualquier forma es mejor exacto, hacerlo que no hacerlo. así es. Y para la próxima sesión vamos a hablar de esos miedos que estoy sintiendo. Vamos a hacer un análisis de cómo se conectan con 5 heridas de la infancia. O sea, hay un estudio de SciLab, un centro de psicólogos en España, que habla que hay 5 heridas de la infancia, así como marcadas, por así decirlo. Entonces, cómo a medida que lo vemos y lo entendemos y ya lo conectamos, liberamos eso. Realmente no es que hay, cuando uno hace una visita al pasado, yo siempre digo, vamos al pasado no para quedarnos ahí ni Uh-huh. para sentirnos culpables, Uh-huh. no, simplemente entender cuál es la historia. Y si hay algo que yo tengo como que abrazar al niño interno y decirle, sí, esto te pasó, qué triste, pero ya está todo bien. Todo va a estar bien. Ajá. Sí. Entonces, bueno, ahí lo vamos a ver. Excelente. Ahora, tengo un reto para ti. A ver qué pasa. ¿Cuál es el reto? Vamos a ver. No tiene que ser en este momento, obviamente, pero en el transcurso de los programas. Uh, me parece genial el proceso que estamos viendo. Me parece genial Ajá. el hecho de hacer una pausa, me parece genial el hecho de hacer una tipo como grabación del momento presente. Me parece genial el darle vuelta a esa cámara para grabarlos a nosotros mismos. Primero solo para grabarlos, registrando lo que está pasando y luego en un siguiente paso preguntarnos cómo estamos, ¿verdad? Para ver qué pasa. Y luego ahora un siguiente paso todavía, reconocer esas preguntas, esas respuestas que nos están llegando, ¿verdad? Me parece genial. Exacto. Creo que ese es el camino, ¿verdad? Que hemos visto, más o Ese menos. es el camino. Ok. Ahora la duda es, a mí me gustaría mucho más bien tener, si podemos nosotros poner de alguna forma algunas herramientas de apoyo para la gente que quiera seguir ese camino. Para no caer en el error nada más de decir, vaya y sea feliz. Y la gente Sí. sale al cuarto y dice, voy a ser feliz. Y después se pregunte, ¿y cómo se hace feliz? ¿Cómo es que soy feliz? Me explico, o sea, me gustaría mucho si es posible. No sé si es posible, primero, así que tal vez estoy fuera de orden. Pero si fuera posible hacer algo en el sentido de tal vez, yo Una no sé, meditación. algo así, Lo habíamos una hablado. práctica, alguna Y cosa eso de esas, viene. o tal vez alguna guía escrita, o cualquier cosa que podamos hacer nosotros, me gustaría mucho tenerla para poder soportar eso de alguna forma y decirle, esto es lo que tenemos que hacer y este es el cómo nosotros sugerimos por lo menos empezar. Y a pesar Sí. de que es un proceso personal, obviamente, y depende mucho de tu propia visión del mundo y tu propia todo lo demás, me parecería muy, como que agregaríamos más valor, por decirlo así, si logramos nosotros darle algún tipo de herramienta como para comenzar, por lo menos. ¿Tú crees que eso sea Sí, posible? me gusta. Eso, ve, esto todo lo que yo he venido hablando es parte de un método, de una metodología propia de la Escuela de Desarrollo Personal Yo Soy en Mí. Entonces, eso era Interesante. un poco lo que íbamos a decir. Ya la página web está, Uh-huh. ¿verdad? www.yosoyenmi.com. Ahí van a ver, hay toda una metodología que es este camino que yo les estoy contando. Ya. Lo que voy a hacer es
Y digamos, parte de las herramientas que vamos dando es primero entender y ya se van como incorporando, por decirte, en las sugerencias que vamos haciendo. O sea, hacer journaling, libros Ya, específicos, ok. hacer meditaciones. Ujú. Pero lo que voy a hacer es que compartamos en la próxima sesión, posiblemente, un artículo que habla de estas etapas escritas, ¿sabes? O sea, como que un recurso didáctico para las personas que nos escriban, Correcto, te correcto. los damos. Buenísimo, ¿Te me parece muy parece? bien. Sí, me parece muy bien. Y en la página está un montón de información que voy a seguir actualizando porque estamos empezando, Sí. pero hay también bastante guía. Ok, enterado. Buen Ah, dato. Vamos a ponerlo ahí la dirección para que la gente lo visite porque para seguir perfecto, escarbando en esto. Este no es un tema sencillo exactamente. que nos sale natural a muchos de nosotros. Es decir, es algo ¿Verdad? diferente. Y algo que también me parece bonito que podemos considerar hacer es una meditación, que vos lo habíamos hablado un poco A mí me parece bien, en sí. algún punto, Sí, 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 como sí. para que, Me ok, parece muy interesante. Ok, buenísimo, bueno, qué bueno. Y entonces, la siguiente tema se ve bien, bien, no sé cómo fuerte. decirlo. Sí, por ahí, es decir, volver a la infancia para ver qué ha pasado. Y hay cuántas, dices, 5 o 7 heridas. 5, 5 heridas, sí, sí, va a que estar no interesante. es, y también son en diferentes grados, ¿verdad? Pero hay una tendencia a hablar de como de heridas de la infancia Ujú, ujú. Me y parece nos muy ayuda interesante. mucho a liberar, nos ayuda mucho a trabajar los miedos. Ok, bueno, ¿y cómo te puede contactar alguien que esté interesado en conocer más o algo más específico? Carolina@yosoyenmi.com. Ok. Y en tu página, me imagino también, ¿verdad? La que mencionabas hace poco. Yo soy en mi.com, que Exactamente. hay información y todo. Ok. Y, ok. Y tus redes sociales, por supuesto, que siempre están disponibles, supongo. En las redes sociales también. Ok. Ok, bueno, qué interesante. Es un camino bien, como es tan poco estructurado, para mí que soy irremediablemente ingenieril en mi análisis, Claro. es un camino tan poco estructurado en el sentido de que es tan personal, quiero decir, que no es como diseñar una losa de concreto o algo así, que va a ser igual en cualquier lado en que la física no cambie. En este Sí, planeta va a ser igual, pues. Eh, Esto no es así, cada persona es un universo en sí misma y eso vuelve para mí un poco más, menos asideros lógicos de los que yo quisiera, sí, de los y que es yo un tema disfruto. muy nuevo, ¿verdad? Para Sí, vos. Y este método que yo estoy hablando es un método que yo hice en función a mi experiencia, claro. ¿sabes? Eso es lo más Eh, importante para mí. exacto. Entonces, por eso es que se hablan de etapas, pero son etapas sencillas. Un Ujú, poco para la persona que nos escucha, es encontrarnos en el momento presente, ¿verdad? En el aquí y el ahora, ujú, volver la mirada al observador, o sea, a mí mismo, ver cómo estoy, ¿verdad? Sentir el espacio y la voluntad para abrir ese baúl y de verdad querer trabajar en lo que sea que yo esté arrastrando sí. para luego cambiar la historia, ¿verdad? Y ahí empezar, ya a medida que uno libera los miedos, ¿sabes? Como que los reconoce y los libera, es Ujú, mucho más fácil decir, ok, ya puedo darme la oportunidad de ser una persona diferente. claro, claro. Ese es el camino. Buenísimo. Suena muy interesante, Sí. muy empoderador y eso es muy escaso en este momento. Creo que agrega mucho valor. Sí. Ok. Bueno, Henry, Bueno, estamos qué entonces bueno. para esta vez, ¿crees? Sí, estamos. Perfecto. Entonces, de nuevo, gracias por el tiempo y por los conocimientos y estamos en contacto para la próxima edición entonces. Exacto. Muchas gracias a las personas que nos escucharon y a vos como siempre, Henry. Que Perfecto, estés muy gracias bien. entonces. Estamos en contacto. Chao. Bye. Chao.